Baruch Hashem. Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim y para todos los hijos de Israel en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial. Hoy por la mañana de este Shabbat, y tal como también lo hacemos todos los días los hijos de Israel, al nada más levantarnos, ya comenzamos a reconocer la soberanía del Creador del mundo, de Hashem, nuestro Elohim, con nosotros. Es despertándonos, es abriendo nuestros ojos, y lo primero que hacemos es reconocer su señorío sobre nosotros, los hijos de Israel. Así que todos los días, y hoy Shabbat, pues nada más levantarnos o despertarnos, hicimos el Modeani en el caso de los varones, Modani en el caso de las mujeres, hicimos Netilat Yadayim, el lavado ritual de manos. En el caso de los varones hemos hecho ya Shaharit, el rezo de la mañana. Seguidamente pues participamos en este día específico de la ceremonia y de la segunda comida especial en honor de este Yom Shabbat. Y por supuesto, después de haber disfrutado de ese banquete de la segunda comida del Shabbat, hemos hecho también la Birkat Hamazon, el agradecimiento al Eterno por el sustento. Así que, después de haber hecho ya todas estas ceremonias, rezos y actividades propias del Shabbat, vamos a continuar ya dándole de comer, pero esta vez a nuestra alma. Vamos a darle de comer a nuestra Neshama, comida espiritual. Palabras de Torah, porque como escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Y lo que sale de la boca de Hashem solo son palabras y enseñanzas de Torah, las cuales son la alimentación o la comida espiritual del alma o de la Neshama. Así que hoy vamos a darle de comer a ella. De nuevo entonces, Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim, y que haya una atmósfera de Kedushá en nuestros hogares, en nuestras vidas, y que la Shejinah en todo momento nos esté favoreciendo con sus buenas energías y con su campo energético tan especial con que nos asiste en cada Yom Shabbat. Bien, hoy es día 30 de abril del año 2022. Hoy es ya el último día del cuarto mes del año en el gregoriano, en el calendario gregoriano. En el Luach Shana Ivri, en el calendario hebreo, el calendario judío, hoy es día 29 del día del mes de Nisan, o mes de Aviv, que es el mismo. Día 29 del año
5782 de la creación del mundo. Y por cierto, el día 14 de la cuenta del Homer. Ahora, la parashá que estamos leyendo, estudiando, desarrollando, decodificando los hijos de Israel en este día es la parashá número 29, que se llama Aharemot, la parashá que tiene que ver con su significado, que es después de la muerte. De esta parashá ya cubrimos en la sesión anterior el capítulo 16. Así que en esta sesión vamos a estar desarrollando, develando secretos de Torah en el capítulo 17. Siempre del tercer Sefer Torah, libro de Levítico, que en su primera parte, este capítulo 17, nos recuerda la enseñanza que conocemos todos los hijos de Israel. La enseñanza que nos está prohibido levantar o edificar altares y ofrecer sacrificios u ofrendas al Eterno en lugares que no son el Mishkan o que no es el templo de Jerusalén. Un área, por supuesto, conocida por todos los hijos de Israel. Está prohibido por el Eterno levantar altares y ofrecer sacrificios u ofrendas aparte del altar del Mishkan o del templo de Jerusalén. Nadie puede hacer eso. De hacerlo se incurre en una falta gravísima cuyas consecuencias son muy graves para quien lo haga. De acá que nadie de los hijos de Israel, absolutamente nadie, al ver un lugar muy bonito en cualquier zona, lugar, sea de la tierra de Israel o de cualquier lugar de nuestra dispersión mundial, nadie puede decir, qué bonito está este lugar. Yo voy a hacer un altar acá. Quiero agradar a mi Padre. Quiero ofrecerle un animalito en este lugar. Voy a levantar un altar para el Eterno y le voy a ofrecer un animalito. Eso no puede ser. Es un área que nos está prohibida a los hijos de Israel. Recordémosla. Vaikra, capítulo 17, versículo del 1 al 9. No nos vamos a detener mucho en esta área, pues es muy conocida todos. Es algo que hemos desarrollado en muchas ocasiones. Vaikra, libro de Levítico 17, del 1 en adelante. Es acá donde tenemos la prohibición. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los Bene Israel, y diles: esto es lo que ha mandado el Eterno. ¿Y qué es lo que ha mandado? Dice: cualquier varón de la casa de Israel que degollare toro o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Eterno, delante del tabernáculo del Eterno, será culpado de sangre el tal varón.
sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Lo que decíamos, las consecuencias son gravísimas. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan al Eterno, a la puerta del tabernáculo de reunión, al Cohen, y sacrifiquen ellos sacrificios de Shelamim a Hashem. Y el Cohen esparcirá la sangre sobre el altar del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato al Eterno. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Le dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, o sea, estos son gentiles que han abrazado la fe de la Torá, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ustedes o entre vosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo al Eterno, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Así que esta es la prohibición de la Torá para los hijos de Israel. Pues toda sangre de ofrendas o de sacrificios para el Eterno siempre debe ser derramada en el altar del Eterno y no en ningún otro lugar. Así que esta prohibición, entre otras, nos advierte a los hijos de Israel de no infringir esta mitzvah. No se puede edificar altares y ofrecer víctimas fuera del Mishkan del Eterno o del templo de Jerusalén. Además, esta mitzvah da a los hijos de Israel dirección. Da a los hijos de Israel enfoque espiritual. Nos da a todos identidad. Nos da sentido de pertenencia con el Eterno y con el santuario. Y más. Ahora, por el otro lado, esto va unido con esto que acabo de decir. Sabemos que los shedim o los demonios siempre viven sedientos de sangre. Y por supuesto que si se ofrece en el campo, en el desierto, en la montaña, un sacrificio, una ofrenda, aunque se diga que es para el Eterno, de seguro que los shedim vendrán para aprovechar su sangre. Pues de hecho es una prohibición que ya un hijo de Israel está brincándose. Y con toda seguridad los shedim se acercarán para beneficiarse de ello. Además, sabemos que los shedim o los demonios que siempre andan buscando servidores, pues siempre, y reitero, viven sedientos de sangres. Estos, en los desiertos, en los lugares desolados o en las montañas, solían y suelen aparecerse a personas.
oí un ruido, me pareció que vi algo. Todo eso es posible. Qué raro ese, no es nada imposible. Pues en los desiertos, en los lugares desolados o en las montañas y otros lugares, los Shedim suelen aparecerse a personas y a veces tan clara y abiertamente diciéndoles, dame y yo te doy. Entremos en un convenio. Dame y yo te doy. Sírveme y te daré lo que tú quieras. Sírveme, sé mi sirviente y no te va a faltar nada. Así que eso es algo tan común en ese mundo del otro lado. Ahora, en este ciclo de Torah, al respecto quiero que veamos otras aristas diferentes que no hemos cubierto en otros. Y es que esto del mundo espiritual, del otro lado o de la oscuridad, a lo que el Zohar le llama el otro lado o el lado izquierdo, es parte de la realidad del mundo en el que nosotros vivimos. Es una realidad. Ese otro lado allí está. E incluso a veces hasta puede estar a la par de nuestras casas y nosotros ni cuenta nos damos. Por supuesto que así como hay personas que dicen, no, pero es que yo no creo que esas cosas existan. Bueno, el hecho de que las rechacen o no crean que no existan, eso no quita que ahí están. Porque también sí hay personas que saben que esto es real. Y saben que esto es cierto porque ellos mismos les sirven a ese otro lado. A ese lado de la impureza ritual. De hecho, las personas que sirven a ese otro lado, al mundo de las energías negativas o de los Shedim, tan real es para ellos ese mundo, pues cuando interactúan con sus amos, las personas los ven. Las personas los huelen. Las personas los escuchan, pues conversan con ellos. Conversan con ellos, platican con ellos. E incluso a veces hasta tienen relaciones sexuales con eso del otro lado. Ahora, a estos seres del otro lado, como lo he dicho en otras ocasiones, a veces se les presentan a sus servidores a veces como personas, como hombres o mujeres. Esa es la apariencia que a veces toman. En otras se les aparecen con partes humanas y partes de animales. Voy a leer un poco acerca de nuestros escritos sagrados. En una ocasión, vea cómo se aparecieron. De la mitad del cuerpo para abajo eran en forma de los hijos de los hombres. Y de la mitad
del cuerpo hacia arriba, algunos tenían la semejanza de osos y otros en la semejanza de leones, con rabo detrás de ellos, desde sus hombros hasta llegando a la tierra como rabo de leones. De esos animales, o de esos del otro lado, de la mitad para abajo, del tronco para abajo, se les aparecieron en forma de los hijos de los hombres. Y de la mitad, o sea, del tronco hacia arriba, algunos tenían la semejanza de osos, algunos, y otros en la semejanza de leones, con rabos o con colas detrás de ellos, desde sus hombros hasta llegando a la tierra, como los rabos de los leones. Lo que estamos diciendo, que en ocasiones estos del otro lado se les manifiestan o se les aparecen a sus servidores con partes humanas y con partes de animales espantosos y por supuesto sobrenatural. El Zohar nos dice también algo al respecto. Dice, se aparecen ocasionalmente a los hombres en cuanto frecuentan las montañas. Y por un momento en el día asumen figura corporal, pero enseguida la vuelven a perder. Se aparecen ocasionalmente a los hombres en cuanto frecuentan las montañas, y por un momento en el día asumen figura corporal, pero enseguida la vuelven a perder. Y vuelven a adoptar figuras de animales. Dice, estos y muchos otros seres monstruosos de muchas variedades derivan de ese lado y merodean en el desierto donde se los puede ver. Como que el desierto es un lugar desolado y por eso es guarida propicia para ellos. Por todo esto, quien anda por los caminos del Eterno, o de Hakadosh Baruj Hu, quien anda en la Torá y lo teme a él, no tiene motivo para temerlos a ellos. Es cuestión de ignorarlos. Nada más. Por todo esto, quien anda por los caminos de Hakadosh Baruj Hu, la Torá, y lo teme a él, no tiene motivo para temerlos a ellos. Así que, mis amigos, el hecho que haya personas que digan, no, es que yo no creo en eso no quita que no sean o que no sea parte real del mundo en el cual vivimos, o que se manifiesten en el mundo en el cual vivimos. Ahora quiero que nos detengamos un momento y hablemos específicamente acerca de los duendes. Los duendes. La palabra hebrea es mazikim. Mazikim. Creo que todos al escuchar hablar o al oír la palabra duendes, inmediatamente en nuestra mente los visualizamos. Pues son personajes muy pero muy conocidos en nuestros medios, por lo menos en
figuras, dibujos o muñecos. Y a veces hasta también en caricaturas o películas. Así que hablemos de esos personajes llamados Mazikim, que son los duendes, personajes pequeñitos, bajo de estatura, con orejas largas y puntiagudas, que así como aparecen, así se desaparecen. Son como ratas escurridizas. Ahora, lo que se nos ha querido vender acerca de los duendes es que ellos son tan dulces y que son tan amigables e inofensivos. Eso es lo que se nos ha querido vender a nosotros o a nuestro mundo. Que esos personajes de orejas puntiagudas y de baja estatura son dulces, amigables e inofensivos, que les gusta visitar y venir a jugar con los niños. Pero que astutamente siempre le dicen estos Mazikim a los niños: pero no le vayas a decir a tus padres que venimos a jugar contigo, porque si se los dices, ya no vamos a poder venir a jugar contigo. Y de ahí que los niños, con tal de tener las visitas de estos seres tan amigables e inofensivos, no le cuentan nada a los adultos. Porque astutamente es lo que ellos les dicen a los niños. No le vayas a decir a tu papá, ni a tu mamá, ni a nadie que nosotros venimos a jugar contigo, porque si no, ya no podremos venir. Según la Vox Populi, a estos Mazikim les gusta aparecerse y manosear a las muchachas vírgenes. Inofensivo, ¿verdad? Les gusta venir a manosear a las muchachas vírgenes. Ahora, para nadie es un secreto que para los meses de noviembre y diciembre, en los centros comerciales son colocados muñecos de estos personajes para las festividades propias de la época de los Goim, la de la Navidad. Y ahí se ven todos los años. Es una pregunta si los duendes y las hadas se manifiestan igualmente
No, cada quien se manifiesta según puede engañar mejor a aquellos a quienes visitan. Cada quien, de hecho ellos no tienen una sola forma de cómo aparecerse o cómo manifestarse. Pueden hacerlo según ellos quieran y según las circunstancias y con las personas que quieran hacerlo. Así será la forma en que se van a manifestar a ellos. Bien. Así que en los centros comerciales, ahí por noviembre o diciembre, usted sabe que ahí están estos mazikim colocados en forma de muñecos. También las personas suelen colocar esos muñecos en los jardines o dentro de sus casas. Pues dice que es algo alusivo a la festividad del mes de diciembre. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿y qué son los duendes? ¿O quiénes son los duendes? O los mazikim. Que sea el Zohar HaKadosh que nos dé la respuesta. En el volumen 1 y en la página 93, casi al final, en menos de una línea nos lo dice todo el Zohar. Dice, los del otro lado, mazikim, que son los duendes, dice, son las almas de los malvados. Son literalmente los mazikim del mundo. Las almas de los malvados son literalmente los mazikim del mundo. Reshaim, malvados, que Aharemot, que después de la muerte, claro que esto no es general, son casos, pero no es la regla general. Hay malvados, hay Reshaim que después de la muerte, dado que acá en el mundo físico fueron pero tan malvados, que son castigados o son convertidos en este tipo de seres del otro lado. De hecho, y esto será tema para otra ocasión, también el Zohar nos dice que las almas de los malvados, y vuelvo, no es general, son los demonios en el mundo. Entonces, ¿quiénes son los duendes? Son las almas de los malvados. Son literalmente los mazikim, los duendes del mundo. Así que la idea que nos han querido vender sobre estos personajes, por supuesto que falsa. Si son seres del otro lado y asumen la personalidad de personajes pequeñitos, entre comillas, dulces, amigables e inofensivos, esa es una estrategia malévola y malvada de ellos para lograr sus perversos propósitos con las personas inocentes e ignorantes de estas áreas.
es una fachada mentirosa la que asumen. Es una imagen falsa la que manifiestan. Pues detrás de esa imagen aparentemente dulce, amigable e inofensiva, hay propósitos malvados de parte de ellos. Por lo tanto, los hijos de Israel, el pueblo de la Torá, que no tenemos nada que ver con el otro lado, también debemos de alumbrar a las naciones o de saber dar respuestas cuando los goim nos pidan alguna orientación. Porque de estas apariciones, de estos enanitos, por épocas se incrementa más la noticia de la aparición de ellos. Pues ya sabemos que ellos son las almas de los malvados en este mundo. Leamos, dice el 17:1, leamos de regreso. Estamos en la parashá Aharemot, la parashá número 29. Reitero, dice el 17:1, habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: esto es lo que ha mandado el Eterno. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare toro, cordero o cabra en el campamento fuera de él, y no lo trajere a la puerta del Ohel Moed o del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Eterno delante del tabernáculo del Eterno, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan al Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión, al Cohen, y sacrifiquen ellos sacrificios de Shelamim al Eterno. Y como hoy no tenemos Mishkan ni Bet Hamikdash, por lo mismo no podemos ofrecer sacrificios en ningún otro lugar. En ningún lugar. 6. Y el Cohen esparcirá la sangre sobre el altar del Eterno. Ahí es donde debe ser colocada la sangre de las víctimas que se ofrecen para el Creador. Y el Cohen esparcirá la sangre sobre el altar del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato al Eterno. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Reitero el 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. En otras traducciones dice que a esto, que en la Reina Valera dice literalmente demonios, en otras traducciones dice demonios cabeza de chivo. Demonios cabeza de chivo. Y sí, efectivamente, se aparecían a los hombres en los desiertos, montañas o lugares desolados, con cabezas de cabra, con cabezas de chivos, con el tronco de
de ser humano de hombres con pezuñas de reses y con cola. Hay un comentario que dice, y no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyeron. Esto les será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Dice el comentario. La palabra hebrea que ha sido traducida como demonio es sair. Esta palabra tiene varias interpretaciones. Leo solo dos. Es un ser incorpóreo, que no tiene cuerpo. Merodea en los lugares desolados e inhóspitos. Por eso dije que hay personas en los desiertos o en las montañas, en los bosques muy espesos, a veces oyen ruidos, oyen como voces, oyen como gemidos, oyen como quejidos. A veces ven a unos animales raros, a veces oyen cosas raras por ahí. De ahí que no es recomendable que un hombre ande solo en esos lugares. Porque ciertamente son lugares, son guaridas de ellos. Así que lo que define este comentario por la palabra demonio dice que es un ser incorpóreo que merodea en los lugares desolados e inhóspitos. Y otro comentario dice, según el comentario de Ibn Ezra, a estos seres, de los del versículo 7, se les da el mismo nombre que a los chivos. Y no sacrificarán más sus ofrendas a los chivos del desierto, o a los cabezas de chivo en el desierto. Según el comentario de Ibn Ezra, a esos seres se les da el mismo nombre que a los chivos, porque ese es el aspecto, esa es la figura con que se les aparecían a las personas. Así se les aparecían. Por eso el texto lo dice claro. Y que no sacrifiquen más sus sacrificios a los demonios con cabezas de chivos. Así se les aparecían. Leo el 7 de nuevo, y nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Desde que fue inaugurado el Mishkan, el día primero del mes primero del año 2449 de la creación del mundo, fueron prohibidos de una vez y para siempre todos los sacrificios que no fueran en el Mishkan o después en el templo de Jerusalén. Oiga este comentario. Está prohibido sacrificar u ofrendar un animal fuera del santuario. ¿Cuál es la pena? La persona será cortada de su pueblo. ¿Y eso qué significa? Que va a morir prematuramente y sus hijos fallecerán antes que él.
Está prohibido sacrificar u ofrendar un animal fuera del santuario, pues será cortado de entre su pueblo. Literalmente, caret, que es eso, muerte prematura, y sus hijos fallecerán antes que él. Es que es una mitzvah muy de rigor. Sigamos. Después la parashá nos presenta otra mitzvah del Eterno, otra ordenanza, otro mandamiento para los hijos de Israel y también para todos los conversos a las enseñanzas de la Torá. Personas que no nacieron como judíos o como hijos de Israel, pero que sintieron la atracción por el Elohé Israel y por su Torá y finalmente hicieron su conversión. Esta mitzvah tiene que ver con la prohibición de comer sangre. La prohibición de comer sangre. Esta es una mitzvah que se repite en varios lugares de la Torá. Por lo tanto, si esta es una ordenanza que se repite en diferentes partes de la Torá, eso nos dice que es una mitzvah de rigor, una ordenanza cuya transgresión trae consecuencias gravísimas. La Torá no va a estar repitiendo una misma verdad o una misma mitzvah solo por repetirla. Si lo hace es porque básicamente el Eterno está diciéndonos a los hijos de Israel: tomen nota de esto. Y vuelvo a repetir la mitzvah que les dije por allá. Aquí estoy nuevamente recordándoles lo que les dije por otro lado. ¿Acaso no basta con que nos lo haya dicho una sola vez? El Eterno sabe que a veces necesitamos que se nos diga una, otra y otra vez, e incluso que en el camino de la vida se nos siga recordando. Así que la mitzvah es una prohibición de comer sangre, sea sangre humana o sangre de animales. Alguien podrá decir sangre humana, pero no, es que hasta ahí tampoco. Aquellos que conocen, que han estado en la guerra, que conocen de la guerra, saben que estas cosas se dan, se han dado y se siguen dando. Hay personajes dentro o en el campo de batalla cuando le han dado muerte a un enemigo de gran peso, a veces salvajemente, si le hieren en el cuello, viene a alguien a chuparle, a succionarle la sangre antes que se muera el personaje, como una manera de humillarlo y como también de demostrar su valentía ante todos los que lo están viendo, dando un show, un espectáculo.
Esas no son teorías. O también les cortan la cabeza y como decimos en nuestro vocabulario, se empinan la cabeza y beben sangre de ese personaje muerto. No estamos hablando de teorías. Así que la prohibición de comer sangre tiene que ver sea sangre humana o sangre de animales. Ahora, al igual que lo que vimos hace un momento con relación a los primeros versículos, que en este ciclo hemos querido verle otras aristas, lo mismo queremos hacer con esto de la prohibición de comer sangre. Es una área que venimos cubriendo ya de varios ciclos, de varios años, pero quiero que le veamos hoy otras aristas diferentes y que recordemos algunas de las que ya conocemos. Antes leamos. Dice la mitzvah, Vaikra 17:10 al 12. Libro de Levítico 17:10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Leo de nuevo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Ni sangre cruda, ni sangre cocida con ingredientes, ni carnes término medio, etc. Oiga esto. En la sangre está el instinto del animal. En la sangre está la naturaleza del animal. Está la esencia subracional animalesca, valga la redundancia, de ese animal. En la sangre está el instinto del animal. En la sangre está la naturaleza o la esencia subracional de ese animal. En la sangre está el comportamiento o la conducta o la naturaleza del animal mismo. De acá que quien come o bebe sangre
coloca dentro de sí el instinto del animal. Quien come o bebe sangre coloca dentro de sí el instinto del animal. Por lo tanto, la persona que come sangre se vuelve un animal. O dicho de otra forma, se vuelve un ser irracional. Todos somos el resultado de lo que comemos. Por lo tanto, la persona que come sangre definitivamente será casi un animal, un ser irracional. Oiga esto. La persona que come sangre es de un carácter intemperante. Es de un carácter explosivo. Es una persona ruda, agresiva, violenta, tosca. La persona que come sangre tiene un carácter pesado, brutal, cruel, insensible, inhumano, inmoral, con una naturaleza sexual irracional, perversa. Así es la persona que come sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está el instinto del animal. De manera que al consumir la sangre, la persona introdujo el instinto del animal. No puede ser entonces una persona pasiva, tolerante, mansa, calmada, tranquila, ¿no? Se metió dentro de sí mismo, de sí misma, se metió la naturaleza de un animal. Así que sus reacciones, su carácter será tal como lo hemos descrito. En la Parashat Tzav, la número 25, que cubrimos hace un promedio de mes y medio, siempre en este mismo ciclo de Torah, ahí vimos que también el Eterno ahí nos dio la mitzvah de la prohibición de comer sangre. Hoy en la Parashá Aharemot vuelve a retomar el tema y vuelve a repetírnoslo a los hijos de Israel. No comerán sangre. Así que en la parasha anterior ya vimos esto. Quiero que lo recordemos. Capítulo 6, siempre de este mismo libro. Versículo 20, capítulo 7.
versículos 26 y 27. Dice, además, ninguna sangre comeréis, en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada entre su pueblo. De nuevo, 7:26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Así que nuevamente hoy en la parashá número 29, el Eterno vuelve a retomarnos el tema. Yo voy a tocar eso. Es una pregunta que me hacen que ya vamos a cubrir la respuesta. Quiero recordarles algo que ya hemos hablado. Dice, no debemos comer. ¿Dónde voy? Bueno. Está prohibido comer la sangre de los animales, incluso después del ritual del sacrificio. Una de las razones para esta prohibición radica en que la sangre constituye uno de los elementos esenciales para la vida. Si se ingiere la sangre prohibida, la persona instala dentro de sí mismo la crueldad del animal, que puede darle lugar a sus tendencias brutales. Aunque esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, en la de la tarde, pero acerca de violadores, asesinos, personas que tienen relaciones sexuales incluso con animales. En ocasiones es el resultado de que comen sangre. Una de las razones para esta prohibición radica en que la sangre constituye uno de los elementos esenciales para la vida. Si se ingiere la sangre prohibida, la persona instala dentro de sí mismo la crueldad del animal, que puede darle lugar a sus tendencias brutales. Nosotros los que recibimos la Torá debemos cultivar dentro nuestro las cualidades de la sensibilidad y la compasión. El comer la sangre prohibida desarrolla en nuestras almas características vulgares y bestiales. El comer la sangre prohibida desarrolla en nuestras almas características vulgares y bestiales. Por eso decíamos en la Parashat Tzav hace mes y medio más o menos de los patrones conductuales en nuestra sociedad.
A veces se dice, vivimos en una sociedad violenta, en una sociedad imperactiva, una sociedad explosiva. La razón a veces es el consumo de la sangre prohibida. Si usted conoce una persona ruda, vulgar, brutal, insensible, ve a ver si no come sangre. Y se va a dar cuenta que es el resultado. Leo de nuevo. El comer la sangre prohibida desarrolla en nuestras almas características vulgares y bestiales. El judío que come sangre prohibida por la Torá en forma deliberada incurre en la pena caret, excisión, pena capital. Así que, reitero, a veces el carácter violento, cruel e intemperante y la perversión sexual se debe al consumo de la sangre. En cuanto a la perversión sexual, pues hablamos de hombres insensibles teniendo relaciones sexuales con su mujer en su periodo mensual. Perversiones sexuales incluye, reitero, incluso hasta con animales. Dice entonces la mitzvah, que ahora viene a ser repetida en la Parashá 29, versículo 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Más claro no puede estar. Y lo siguiente sí lo cubrimos en el ciclo anterior. Pero si el Eterno reitera la mitzvah una y otra vez, no hay ningún problema que hayan áreas muy específicas que hayamos cubierto en otros ciclos, que volvamos a recordarlas. Y por supuesto que vale la pena que las recordemos. ¿Se acuerdan ustedes que en el ciclo anterior, siempre en esta parashá vimos sobre sangre en los huevos? Bien, recordémoslo. Dice el Shulchan Aruch en la página 331. Si se encuentra sangre en un huevo, está prohibido consumirlo.
no se puede retirar la sangre y utilizar el resto. Si se encuentra sangre en un huevo, está prohibido consumirlo. No se puede retirar la sangre y utilizar el resto. Hoy en día, la mayor parte de los huevos son huevos vírgenes, que no provienen de una reproducción sexuada. Si en tales huevos se encuentra sangre, puesto que esa sangre no es el principio de la creación del pollo, se puede quitar la parte del huevo contaminada de sangre y comer el resto. Se pueden comer huevos hervidos sin abrirlos antes para examinarlos, pues en general los huevos no contienen sangre. Si se abren huevos para prepararlos, es preciso entonces examinarlos. Ahora viene el tema de la sangre en las encías. Ustedes saben que por alguna condición médica tal vez, hay personas que sin más para más les sangra las encías. Y otras razones. Dice, si al morder un alimento sale sangre de las encías, hay que cortar la parte del alimento manchada de sangre, pues no debe comerla. Pero todo el tiempo que la sangre no salió de la boca, puede tragarla. Si al morder un alimento sale sangre de las encías, hay que cortar la parte del alimento manchada de sangre, pues no debe comerla. Se mordió y quedó manchada. Esa parte debe ser cortada. Pero todo el tiempo que la sangre no salió de la boca, ahí está. No ha salido. Puede tragarlo. Y una pregunta que hicieron hace un momento que sí damos respuesta. Y también lo hemos hablado en otras veces. Por ejemplo, una persona se hiere en un brazo. O alguien se hiere un dedo. La costumbre de los gentiles es que si se hirieron por aquí, se chupan o se succionan la sangre. So pretexto, y no es mi propia sangre, pues eso está prohibido. Si por A o B motivo se hiere un dedo, la cultura de los goim es succionarse, chuparse la sangre donde haya sido. So pretexto, y no es mi propia sangre, pues eso está prohibido. Un hijo de Israel no puede hacer esas cosas. De hecho, adicionalmente a todo lo que ya vimos, quien come sangre, esta es otra arista a desarrollar en otra ocasión. Quien come sangre se atrae espíritus del otro lado sobre sí mismo o sobre sí misma. Quien come sangre se atrae espíritus impuros, demonios que vienen a hacer guarida en esa vida. ¿Y por qué? Porque los Shedim, lo dije hace un momento, siempre viven sedientos de sangre. Y de hecho la persona, desde que ya quebrantó deliberadamente la mitzvah
de comer sangre, desde ahí ya abrió puertas al mundo del otro lado. Y estos vienen a hacer guarida en esa persona para que toda vez que ese hombre o mujer coma sangre, ellos tratan de disfrutarla y de saciarse de ella también. De acá que los sirvientes del otro lado, los que sirven a los Shedim, deliberadamente beben sangre. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos conocen muy bien esto. Y al beber sangre lo que están buscando es atraerse para sí mismos estas energías negativas que vengan para que les ayuden a ser el tipo de persona y a lograr los propósitos malvados que ellos quieren lograr en sus vidas. Deliberadamente beben sangre, buscando atraerse el Shedim. A veces cortan a un ave y se beben la sangre. A veces le vuelan la cabeza a un gato y se beben la sangre. A veces le cortan la cabeza a un murciélago y chupan y succionan la sangre. ¿Por qué lo hacen? Buscan atraerse energías negativas, Shedim o seres del otro lado sobre sus vidas. Ahí por la década de los 80s era común ver a los rockeros que en sus grandes presentaciones comían sangre. Aquellos que vivimos y han vivido esa época de los 80s recordarán un poco esto. Los rockeros de aquella época a veces sacrificaban gatos, a veces cualquier cosa, y bebían sangre y sacaban la lengua al público y la adrenalina del público como ovacionándolos más. El público a veces ni sabía qué era lo que estaba sucediendo, pero el que estaba haciendo eso sí sabía por qué lo hacía. Después tenemos otra mitzvah. Y la mitzvah es que todo animal que sea cazado, no estamos hablando en este caso de los animales domésticos, sino de animales silvestres. Todo animal que sea cazado por los hijos de Israel o por los conversos a la fe hebrea, por supuesto, animales ritualmente kosher. No estamos hablando de un jabalí, no estamos hablando de nada que no tenga que ver con un animal kosher. Ese animal silvestre, cazado por los hijos de Israel o los conversos, debe ser degollado. Y su sangre debe ser vertida en tierra y tapada, cubierta, enterrada, puesta bajo tierra. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. La mitzvah dice, 13 y 14, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal, estamos hablando de animales silvestres, kosher, que cazare animal o ave que se ha de comer,
kosher, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. De nuevo, 13 y 14. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Esto básicamente tiene la misma enseñanza, el mismo enfoque de lo que dijimos hace un momento. Agrego este comentario. Según el Sefer Hanihuch, consumir carne del animal cuando la sangre del animal está aún a la vista introduciría gradualmente en nuestras almas algunas de las características de crueldad y animalismo de las cuales la Torá intenta separarnos. Al esconder la sangre del animal sacrificado antes de tomar su carne, al esconderla, al enterrarla, demuestra refinamiento y dignidad en los hijos de Israel y desarrolla la naturaleza del espíritu que se encuentra dentro de nosotros. Qué interesante eso. Según el Sefer Hanihuch, consumir la carne del animal, lo digo sencillamente, consumir la carne del animal sin haber sido enterrada, introduciría gradualmente en nuestras almas algunas de las características de crueldad y animalismo, de las cuales la Torá intenta separarnos. Al esconder la sangre del animal, al enterrarla, antes de tomar su carne, demuestra refinamiento y dignidad en los hijos de Israel y desarrolla, por supuesto, la naturaleza del espíritu que se encuentra dentro de nosotros. Ahora, esto de animales silvestres cazados, por favor, nadie esté pensando en una cacería al estilo de los gentiles, porque son dos tipos de cacería diferentes. Claro está que como nosotros en nuestro mundo occidental no conocemos cómo es la cacería judía, sino que solo conocemos la cacería de nuestro mundo occidental, que sea por las películas o por lo que nosotros vivimos, que en nuestros lugares sabemos que las personas se van al campo, al monte, a la montaña, a la selva, y llevan de todo tipo de instrumentos para matar a lo salvaje, al animal. Esa es la cacería que conocemos, que no es de la que la Torá nos está hablando. Los gentiles colocan trampas de aquellas que rompen la carne.
hieren o lastiman al animal y que lo hacen sufrir. Así que los gentiles, tal vez en nuestro medio no, pero sí que llevan flechas, que llevan hondas, llevan hondillas, llevan fusiles. Si el animal los percibió a los cazadores y comienza a correr, van detrás del animal. Ese animal ya lleva su adrenalina, su aflicción, lleva tanto. Finalmente logran matarlo, ya sea a balazos o a golpes o como sea. Mire cómo murió ese animal. Murió a lo salvaje. Esa es la cacería de los gentiles, no de la que el Eterno está hablando acá en los versículos que hemos leído. De hecho, esas carnes de esos animales cazados de esa manera ya son prohibidas para los hijos de Israel. No podemos consumir nosotros de esas carnes. De acá que el tipo de cacería de un judío, que nunca es por deporte, sino puede ser por la comida o por un animal que hay que quitar porque es una amenaza, la cacería judía es muy distinta. Y solo me remito a un caso que todos los estudiantes de Torah conocemos muy bien. El caso de Isaac y Esav, su hijo. Sabemos que Esav era un cazador experto en el campo. Donde ponía la flecha, él a traer iba. Un día le dijo Isaac a Esav, su hijo, no sé el día de mi muerte, toma tu arco, tu flecha y ve al campo y tráeme de tu casa para que yo coma antes que muera y para que yo te bendiga. Claro está de que Esav, que aunque era un rasha, pero sabía que su padre no comía trefá, animales masacrados. Así que lo hemos dicho en otras ocasiones, que Esaú, cuando veía un ciervo, un venado, ya en la punta de sus flechas, él había colocado unos cuchillos muy, pero muy bien afilados. De tal manera que cuando Esaú veía un venado para comida de su padre, tomaba el arco con cuchillas en la punta y Esaú apuntaba de una vez al cuello del animal. Así que el animal estaba tranquilo, quieto, no agitado, no se había dado cuenta de que había un cazador ahí que ya lo tenía en la mira. Cuando venía a sentir, pasaban las cuchillas de la flecha de Esaú, shejitá de un solo. Y después venía la preparación del animal como come un judío, en el caso de Isaac. Así que son dos tipos de cacería diferentes. No asumamos de que, oye, tú puedes ir al campo, hijo de Israel, y llévate tu fusil y el venado que encuentres, dale con todo y solo cubre la sangre. No, ese animal ya es trefá. Y finalmente, ya para cerrar esta sesión, ahora sí tenemos la carne de los animales, nevelá y trefá. Ahora sí, el texto de la parashá nos va a hacer ver su prohibición.
Dice el versículo o los versículos 15 y 16. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua, sevilá, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpio. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, si no hiciere tevilá, llevará su iniquidad. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. ¿Qué es esto? Las palabras hebreas acá son nevelá, animal mortecino, nevelá. Ya lo hemos aclarado y lo reiteramos. Nevelá es un animal que amaneció o apareció muerto, y a saber de qué murió. Ese es un animal nevelá. Apareció muerto. Y trefá es un animal que no murió de acuerdo a las leyes de la Torah, que no fue matado con las leyes de la Torah, que no se le hizo la ceremonia del al-Shehitá, que no se cubrió su sangre en tierra, que lo mataron al animal, sea res, de un almadanazo en la frente, de un golpe fatal, certero en la cabeza, o de un ave que le volaron la cabeza. Ese es un animal trefá. De ahí que los hijos de Israel, yo siempre lo digo, si nos quieren regalar un pedazo de venado, sabemos que eso es trefá. Bueno, digo regalaron porque vender pudiera ser, pero eso es trefá. Esa es la razón del por qué los hijos de Israel no consumimos carnes de los mercados ni de los supermercados, ni consumimos carnes de los restaurantes, comedores, etc. Porque esos animales son carne o nevelá o trefá, que no cumplen los requisitos que establece la Torá para que nosotros, los hijos de Israel, los consumamos. Han sido muertos, o hallados muertos, o han sido masacrados. De hecho, en las redes hay videos de cómo masacran a los animales, que finalmente van a parar a los lugares de venta de comidas. Es una masacre de animales. Un hijo de Israel no puede consumir de esas carnes. Y es una falta grave el hacerlo. De ahí que si alguien llamándose hijo o hija de Israel consume de eso,
está metiéndose en grandes problemas con el creador del mundo. Nada más ni nada menos que con el creador del mundo. ¿Por qué? Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino, nevelá, o despedazado por fiera, trefá. Cuando dice despedazado por fiera, nosotros solo nos imaginamos que otro animal mató a ese animal, de que un perro mató a la gallina y que ese animal, como lo mató un perro, no podemos comerlo, o porque a la res la mató un coyote, la mató un león, no podemos. Óigame, cuando dice despedazado por fiera, ¿dónde voy? Cualquiera persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, el que lo mató puede ser una fiera. Lo mató a lo animal. De seguro, el que mató a la res o al pollo o a la gallina es más animal que el mismo animal. No necesariamente se refiere a un animal, sino a una persona que lo mató con una naturaleza animal. Así que reitero, ya casi cerramos, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, si alguien come, dice el Eterno, está bien, pero las condiciones son estas. Las condiciones son estas, dice el Eterno: lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua, que haga tevilá después, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Pero, y si no los lavare, ni la ropa, ni hiciere tevilá, llevará su iniquidad. Eso es serio, mis amigos. Y el comentario de mi Torah dice: el cadáver, el animal mortecino que hemos leído en hebreo es nevelá, es decir, es el animal que murió por sí solo, o la trefá, que es un animal atacado por una fiera o matado por alguien no de acuerdo con las reglas de la shehitá. Aunque sea de la clase de animales que la Torah permite comer, pero si no murió conforme a la ley de la shehitá, dice, además del pecado de haber consumido nevelá y trefá, además del pecado de haberlo consumido, porque el Eterno dice, no, da impureza a quien lo come durante ese día. Está impura la persona, está inmunda. Y si no lava sus vestiduras, y si no hace tevilá, cargará con su pecado. Dice, todas las prohibiciones respecto a alimentos, además de ser pecado por revelarse al Creador, provocan en el alma de la persona un perjuicio espiritual. Todas las prohibiciones respecto a alimentos, además de ser pecado por revelarse al Creador, provocan en el alma de la persona un perjuicio espiritual. ¿Por qué? Porque insensibiliza sus sentimientos y su humanismo. Bien.
Y con esto cerramos la sesión de hoy. Además, cerramos el capítulo 17 de nuestra parashá Aharemot. Bezrat Hashem, vamos a continuar la siguiente sesión a las 17 horas con 30 minutos. 5 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador, específicamente con el capítulo 18. Esta parashá solo tiene 3 capítulos, 16, 17 y 18. En la primera sesión hemos cubierto el 16, hoy hemos cubierto el 17 y en la última sesión cubriremos el 18. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.